Bueno, nos seguimos en La Hora de Maquiavelo, versión online, y estábamos, por un lado, con Federico Hellman. Aquí en el estudio, Federico Hellman es publicitario de marcas famosas, que se puso a estudiar la imagen de los países, y lo tenemos a Luis Rosales, esta vez por primera vez fuera de la Argentina, ahí en Boston, donde está analizando en la Fletcher School. Ahí viene la pregunta. Estás analizando cómo lograr lo imposible, que es mejorar la imagen de la Argentina. Esto es medio una suposición. ¿Cómo está vista la Argentina en el mundo hoy? No está vista, Diego. La verdad es que hay muy poca presencia argentina a nivel internacional. Cuando uno repasa todos los grandes informes que se han realizado en los últimos tiempos sobre el boom de América Latina, por ejemplo, está excluida la Argentina prácticamente en todos los buenos reportes, indicadores que se van mostrando sobre la región. Acá la estrella es Brasil, sin duda. Brasil por lejos, por lejos. Después, obviamente, México en una dualidad de buenas noticias por su performance económica, etcétera, pero de malas noticias por el tema del crimen y del narcotráfico. Y México es un caso particular para los Estados Unidos. Y después Perú, Chile, ahora con un Bardal puesto en su nafta impresionante, digamos. No sé si estoy haciendo publicidad para Bardal, pero No, pero está con claro un que el caso de los mineros le puede servir a Chile para proyectarse a nivel mundial de una manera impresionante, ¿no? de una forma impresionante. Me parece que con la habilidad del gerente de Relaciones Públicas, guión presidente que tienen, lo vas a ver hacer muy bien, ¿no? No es algo superficial, vanidoso, secundario, el prestarle atención a este tema como política de Estado. Al contrario, cada vez con más fuerza, en un mundo donde las decisiones propias de los presidentes son cada vez menos trascendentes por motivo de la globalización y de los acuerdos internacionales que se van firmando, donde la soberanía se va cediendo Claro. a nivel internacional en otros estamentos. El resorte que te queda en este mundo casi ya unificado y absolutamente globalizado es el de diferenciarte, el de caracterizarte de alguna forma que te permita significar algo distinto en el concierto internacional entre los consumidores del mundo entero, para que después te elijan o elijan tus productos, tus servicios, a tu país como turismo. Es decir, no es un tema menor, no es un tema secundario como muchas veces desde las formas más tradicionales de ejercer el poder, como la que hay ahora en la Argentina desde hace algunos años, se concibe. No es una cuestión liviana, secundaria. Piñera, que tiene $1.000 millones hechos no desde el gobierno, sino desde el laburo personal en un país Sí, claro. difícil para hacer $1.000 millones, un país mucho más chico, ese hombre que sabe cómo hacer, se ha del tsunami que provocó este tema de los mineros, pero él supo aprovecharlo. Ese tsunami fue un poco acrecentado por él. Es cierto que la historia de los mineros era la historia casi de la Era civilización. una historia Hombres que volvían. cinematográfica, sin duda. Nosotros no tuvimos, y creo que muy pocos países tendrán posibilidad de hacer una historia cinematográfica tan buena como la que tuvo Bueno, pero Chile. lo montaron así. Fíjate la desprolijidad que tenemos nosotros cuando asume un presidente, todos los periodistas mezclados, todos amontonados, gritándose los cables que ahorcan al presidente o a la presidenta. Allá todo muy prolijo, ordenado. Era un set de televisión, no era una mina. Tal cual. Parecía que estaba todo montado. Increíble, Seguramente increíble, Luis, la cámara que ya estaba abajo cuando llegó el primer rescatista, ya estaba la cámara abajo esperándolos. La verdad que una cuestión menos cinematográfica imposible imaginarse. Ahora, para preguntarle tanto a vos como a Federico Hellman, es evidente que tener buena imagen es clave para, para atraer inversiones, para atraer turistas, para que el país sea tenido en cuenta, para, en fin,
los países buenos tienen buena imagen y en realidad uno se pregunta qué es lo que está primero, ¿no? Si un país es exitoso y después se hace buena imagen o primero necesita tener buena imagen para llegar al éxito. Pero ¿cómo se imaginan a la Argentina el día después? Porque va a haber un momento en donde, quizá dentro de un año, bueno, la Argentina tenga otro gobierno que no se pelee con todos los vecinos. Nuestro gobierno se peleó con todos, con los chilenos estamos a las patadas, ya que estamos hablando de los chilenos, por diversos temas. El último, el terrorista al que le concedemos asilo, haciéndolos enojar terriblemente. Con Uruguay estamos a las patadas, bueno, ahora un poco menos, pero estamos a las patadas por Botnia los últimos 3 años. Con Brasil, con guerras comerciales. Prácticamente con todo el mundo, salvo con Venezuela, tenemos problemas. Con los europeos ni hablar porque le debemos plata y no sabemos si le queremos pagar o no le queremos pagar. ¿Cómo se imaginan? Empezamos por Federico. ¿Cómo se imaginan una estrategia? Difícil contestarlo en 2 minutos, pero ¿cómo se imagina una estrategia para el día después? Es que la estrategia es básicamente respeto por la escala humana. Lo que vos tenés en Chile es respeto por la escala humana de un gobierno y un buen manejo mediático de una persona que trabaja sobre el escenario mediático. Nosotros que estamos en ese escenario podemos valorar y entender la importancia que tiene algo que te identifique, pero te tiene que identificar ser humano. Es decir, la humanidad y la comunicación no es confrontación. La comunicación fue creada para generar entendimiento, lo practicaron los griegos y buscando ese intercambio de hablar y saber escuchar. Ahora, sirve, por ejemplo, vos que sos publicitario, una campaña de spots para mostrarle al mundo, mirá, ahora somos distintos, no nos peleamos, volvemos a tener relaciones cordiales con el mundo, pagamos las deudas, no mentimos cuando emitimos un bono, no mentimos con las cifras de inflación, como con el tema del INDEC y los bonos, en fin. ¿Se puede o hay alguna otra vía? Y, por ejemplo, ¿qué es más noticia? ¿Erradicar el Chagas y salvar a miles de santiagueños que hace cientos de años que se están idiotizando por un bicho que acá nadie lo quiere erradicar? ¿Revivir el Riachuelo? Los alemanes revivieron el Rin. Acá no podemos revivir el Riachuelo. Entonces, eso es una cuestión de proactividad y de gestión en función de los individuos. O sea, automáticamente, cuando mejore la gestión local, automáticamente va a mejorar la imagen en el exterior. Es que son los recursos por los cuales nosotros nos encuadramos dentro de un régimen democrático. Es decir, nosotros debemos tener ese sentido de la recuperación del humano. Un médico había dicho una cosa extraordinaria, muy simple, que tiene que ver con el tema de la longevidad de los individuos. Si uno logra bajar la tasa de mortalidad infantil, inmediatamente crece la cantidad de vida, de tiempo de cada uno de los individuos de la República. Entonces vos fíjate que acá mueren 6.000 chicos por año. Entonces, ¿cuáles son las noticias? ¿O cuáles son los contenidos? Pero yo me pregunto, al mundo, y esto también es una pregunta para Luis Rosales ahí en Boston, ¿al mundo le va a interesar la Argentina? Supongamos que mejoramos cuestiones de gestión interna. No mentimos más con las cifras, con las estadísticas, lo cual ya creo que sería un enorme avance para nuestra imagen en el exterior. Pero mejoramos determinados parámetros. El mundo va a querer escuchar. ¿Cómo hacemos para que nos escuche una historia de éxito? Decir, bueno, la Argentina mintió, la Argentina estafó a los inversores en numerosas oportunidades, porque no solamente lo hizo, no lo hizo solamente el INDEC. Recordemos que en el 2001, en el 2002 entramos en un default y lo festejamos. Recordemos que en los años 80 entramos en default. O sea, la Argentina viene de una tras otra. ¿Cómo hacemos para que en ese mundo que decía Luis Rosales, que es cada vez más parecido y cada vez se escucha menos, para que nos escuchen? Diego, si me permitís, me parece que está bueno aplicar una metodología de análisis que hace un profesor aquí en los Estados Unidos que divide
a este tema en 4 cuadrantes, ubica a los países en 4 cuadrantes. En un cuadrante están aquellos países que tienen alta imagen negativa con mucha presencia, que digamos es el enemigo de turno. Irán, por ejemplo, ahora, ¿no? Me refiero en los medios occidentales, por ejemplo. Para cada... Suponte que limitemos el lugar a los medios occidentales, que son prácticamente los medios de todo el mundo ya, ¿no? Salvo algunas excepciones. Allí están los países a los que les va a costar bastante cambiar ese posicionamiento. Después hay otro cuadrante que es noticias negativas, pero baja presencia, pocas noticias negativas. Ahí estaría la Argentina. No somos un centro de la información. Cada tanto hay noticias siempre negativas, pero cada tanto. Después está un cuadrante que es a ese el que tenemos que pasar, donde hay pocas noticias, pero que empiecen a ser positivas. Aunque sean humildes, de a poco, lentas en un corto plazo, en un mediano o un largo plazo. Allí está Chile, allí están los países no demasiado, salvo ahora que saltó Chile por esta razón en particular, en general se ubica por allí. Y el otro cuadrante es el cuadrante donde están mucha información, casi toda positiva, y hay pocos países que son los más amigos, los más fuertes, los que tienen gran cantidad de empresas con presencia internacional que también ayudan, campeones de deporte. Tipo Alemania, por ejemplo, una cosa así. Tipo Alemania, Inglaterra, que en general. Entonces, este camino se hace como con una U. Nosotros estamos en la parte de abajo de lo negativo, de la mitad negativa. Hay que pasar primero a la parte de abajo de lo positivo y después, con suerte, en una de esas nos podemos conformar con quedarnos en ese lugar. Al espíritu argentino, que siempre, en cuanto sentimos un poquito de soga más libre, queremos salir corriendo. Vos sabés que así es, no somos chilenos en ese sentido, o uruguayos. Ahí nomás vamos a querer competir con Brasil y salir rápidamente a las grandes ligas. Pero bueno, eso será otro cantar. Lo que tenemos que entender es que hay que pasar de pocas noticias negativas como hay ahora a pocas noticias positivas. Para eso hay que hacer los deberes. Demasiado bien estamos con todo lo que hemos hecho. Para resolver una interna partidaria en la década del 70 provocamos 30.000 muertos o 8.000 o lo que sea, de acuerdo a diferentes puntos de vista. Le hicimos la guerra con un general fascista a Inglaterra y a la OTAN en el 82. Después declaramos el default soberano más grande de la historia con el 2001. Realmente hicimos todas. Las hicimos todas. Nos hemos portado bastante mal, digamos. Y dentro de todo, no somos Irán. Estamos ahí un poco mejor que Irán o que Corea del Norte. Entonces, la reconstrucción tiene que ser, primero, como siempre, y seguramente Federico lo sabe mucho más que cualquier otro por su experiencia en empresas, haciendo los deberes. Hay que cambiar, de verdad. Y después hay que comunicarlo. Y esa comunicación, como las noticias buenas son menos noticias que las malas, va a ser más lerda, menos trascendente. Tal vez lo que vos sugerís, Diego, de una campaña de relaciones públicas y de pueda acelerar, pero tampoco va a cambiar si es que no cambiamos. El producto tiene que ser bueno, no todo es cuestión de comunicación. Exactamente. Bueno, nos echan ya, me parece que esa es la clave, ¿no? Luis, Federico, no existe vender con publicidad un producto que no funciona, porque lo único que logramos es que más rápidamente se den cuenta de que no funciona. Así que la cosa es primero hacer las cosas bien y después comunicarlo. Así que te despedimos, Luis, ahí en Boston. Muchísimas gracias y esperemos Gracias a vos, Diego, y un saludo a todos allí en Buenos Aires. Esperemos que nos traigas la solución de qué hacer para el día después. Y muchísimas gracias a Federico Hellman, que bueno, es un hombre que está estudiando como publicitario cómo se ven a los países y a las distintas naciones en el mundo. Y mi deseo, ¿no?, cuando venga el próximo turno, que se tome el tema de la imagen argentina en el exterior como una cuestión de Estado, porque la imagen de la Argentina de cualquier país es clave, y la imagen de la Argentina está muy deteriorada. Así que muchas gracias, Luis, muchas gracias, Federico, y como siempre le digo, sigan la obra de Maquiavelo.